¿Alguna vez te has detenido a contemplar lo frágil que puede volverse nuestra fe? Aun cuando hemos sido testigo de milagros tan poderosos como la apertura del Mar Rojo. Desde pequeño me cruza una pregunta. ¿Cómo pudo el mismo pueblo que presenció las plagas en Egipto y sintió el viento de Dios abriendo las aguas, darle la espalda tan rápido y atribuir esas maravillas a un ídolo de oro hecho con sus propias manos? Suena difícil de creer, ¿verdad? Pero permíteme contarte la historia de Andrés. Trabajador honesto, pero ahogado en deudas. Veía con angustia cómo se acercaba la fecha límite para pagar la renta que debía de los últimos 3 meses. Una noche en su habitación sintió el peso de la humillación y la impotencia y se postró en oración. Dios, ayúdame a salir de esto. 2 días más tarde, su jefe lo llamó para reconocer un sorprendente aumento en su productividad. No solo le ofrecieron un ascenso salarial, sino también un bono especial que, al revisar en su cuenta, coincidía casi al peso con la deuda de la renta. Pudo respirar aliviado. Dios había respondido. Pero en lugar de caer de rodillas, Andrés sonrió y exclamó: ¡Qué grande soy! ¿Por qué me preocupaba tanto si siempre encuentro la salida por mi ingenio? Volvió a la calle para celebrar su propio éxito. En ese momento, el verdadero dador de la bendición quedó desplazado por el ídolo de su propia autosuficiencia. Estoy seguro que esta historia te resulta un poco más familiar. Lo mismo sucedió en el monte Sinaí. Israel olvidó al Dios que se reveló como libertador y lo sustituyó por un becerro de oro elaborado con su propio oro. ¿Cuántas veces tras recibir una respuesta divina nos damos el mérito a nosotros mismos y olvidamos al Creador? Como siempre, te invito a que antes de comenzar puedas elevar una breve oración en donde le pidas a Dios que abra tu mente y corazón para que puedas escuchar el mensaje que tiene para ti en este día. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: Este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo, capítulo 32, versículos 31 y 32. Antes de quebrar las tablas del pacto, Israel había gozado de milagros inconcebibles. En apenas 40 días los israelitas vieron las plagas en Egipto, presenciaron la apertura del Mar Rojo y escucharon la voz misma de Dios en el Sinaí. Sin embargo, en cuanto Moisés permaneció ausente, el temor y la ansiedad nublaron su fe. Ansiosos por un Dios visible que los guiara, suplicaron a Aarón: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Su deseo urgente demostró que tantas señales poderosas no bastan si el corazón se aferra a la autosuficiencia y el mandato nasal de la mayoría. Al celebrar al becerro de oro, Israel violó flagrantemente el primer y segundo mandamiento. Al invertir el orden de la creación, atribuyeron su liberación a un objeto inerte, replicando cultos paganos como el de Apis o Hathor. La rapidez con que pasaron de alabar a Dios a adorar su propia obra ilustra el diagnóstico de Pablo. Se hicieron necios en su razonamiento y su corazón insensato se oscureció. Cuando reemplazamos al Creador con la creación, entramos en una espiral moral descendente que lleva la culpa al festejo vacío y a la degradación de la dignidad humana. La idolatría no está confinada al oro y la madera. Hoy erigimos becerros en forma de dinero, éxito profesional o seguridad emocional. Cualquier pasión, desde el ansia de placer hasta la obsesión por el reconocimiento, puede convertirse en ídolos y captura nuestra imaginación y esclaviza nuestra voluntad. La pregunta que surge de este juicio en el Sinaí permanece viva. ¿Qué dioses hemos moldeado con nuestras manos y a quién atribuimos el mérito cuando Dios nos rescata de nuestra crisis? La justa ira de Dios contrastó con la compasión intercesora de Moisés. Al anunciar la destrucción del pueblo, el Señor mostró la gravedad de su pacto roto. Pero Moisés, invocando las promesas hechas a los patriarcas, se plantó entre el Creador y la creación rebelde. Con valentía suplicó: ráeme ahora de tu libro que has escrito, dispuesto a sacrificar su propio lugar con tal de obtener perdón para Israel. Esta escena nos enseña el poder de la oración intercesora. Quien se identifica con el necesitado ante Dios refleja el corazón de Cristo, nuestro gran mediador. Finalmente, la ruptura de las tablas del testimonio evidenció la fractura de la alianza y el cincelado de nuevas tablas proclamó que el pacto siempre puede renovarse. La palabra hebrea que traduce perdonar en Éxodo 32:32 significa llevar o cargar, como en Isaías 53:4, Él llevó nuestras enfermedades.
Este verbo anticipa la expiación sustitutiva de Cristo, la única base teológica sólida del perdón. Dios mismo asumió en la cruz la deuda que nosotros no podíamos saldar. Al meditar en la apostasía del Sinaí y en la intercesión de Moisés, somos desafiados a examinar nuestros propios becerros de oro y a clamar por la gracia que renueva el pacto. Solo cuando reconocemos nuestra fragilidad y acudimos al intercesor, hallamos restauración y vida. La historia del becerro de oro y la defensa inquebrantable de Moisés nos enseña que el pacto de Dios no es un conjunto de normas lejanas, sino una relación viva que se sostiene por medio de la intercesión. Al apartarse de la fuente de su liberación y fabricar un ídolo, Israel reveló la fragilidad de la fe humana y la rapidez con que podemos sustituir al Creador por nuestras propias soluciones. La idolatría de un Dios de oro expone la perversión del orden divino. Al adorar nuestra creación en lugar del Creador, entramos en una espiral de degradación moral. Pero la intercesión de Moisés nos muestra el otro rostro del pacto, la compasión activa de aquel que carga con el pecado del pueblo. Su clamor anticipa el sacrificio de Cristo, nuestro gran mediador, quien asumió sobre sí nuestras faltas para restaurar la comunión. Al romper las tablas del testimonio, Moisés demostró la gravedad del pacto quebrantado. Al cincelar nuevas, proclamó que la alianza siempre puede renovarse. En la expiación sustitutiva vemos la plenitud del amor divino. Dios mismo llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros pecados en la cruz. Que esta lección no se quede en la advertencia contra la apostasía, sino que nos lleve a examinar nuestros propios becerros de oro y a clamar por el gran intercesor. Solo al rendirnos ante Jesús, el auténtico pastor y sacerdote, hallaremos perdón y vida nueva en un pacto renovado. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en el video de esta semana. Si este video ha sido una bendición para ti, te invito a darle me gusta, así como a que te suscribas para que puedas estar al pendiente del contenido que estaremos subiendo al canal. Tenemos transmisión en vivo los días sábado de Escuela Sabática, Culto Divino y Sociedad de Jóvenes, así como estos resúmenes de la lección que podrás encontrar los días lunes. Gracias por ayudarnos a compartir estos contenidos y seguir llevando la palabra. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.